OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal abrazo le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde nuestro municipio Ecatepec de Morelos, en esta gran estación que es OMV Radio. Damos continuidad a nuestro tema principal, que es la historia de México, particularmente durante el Maximato. Recordemos cómo hemos venido platicando sobre la actividad que tenía Álvaro Obregón para que el gobierno de los Estados Unidos le diera su reconocimiento diplomático. Lamentablemente, para este reconocimiento, Álvaro Obregón se valió de la corrupción, de la entrega de recursos del erario público mexicano a diferentes individuos y desde luego a la gente de los órganos de representación, senadores, diputados, del Poder Ejecutivo de los propios Estados Unidos. Estuviese o no el pueblo de acuerdo, lo cierto es que las actividades propagandísticas le costaron a México una considerable fortuna. Cada uno de los extranjeros empleados por Obregón recibió salarios extravagantes que iban desde varios miles hasta montos nada despreciables de $75,000 o más. Para celebrar el centenario de la independencia, por ejemplo, se alquilaron 25 automóviles a todo lujo para uso exclusivo de los representantes extranjeros. Asimismo, el gobierno compró una regia mansión en Washington por $350,000 para establecer allí la embajada, ya que se creía que el reconocimiento era inminente. También se financiaron a alto costo excursiones a México de representantes estadounidenses del comercio y la industria de aquel país, estrategia empleada de igual forma hacia Europa y América Latina, en cuyos países la publicidad obregonista se extendió. En 1922, casi todos los países latinoamericanos reconocieron al gobierno de Obregón, a excepción de Cuba, República Dominicana, Haití y Venezuela. Existen evidencias del manejo de enormes cantidades de dinero destinadas a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos por parte de Obregón, como fueron el secretario de Estado de Wilson, Colby, y el subsecretario Norman Davis, por $25,000 como precio al reconocimiento. En mayo de 1921, el gobernador de Texas, Pat E. Neff, concedió el reconocimiento a Obregón. El estado de Texas ya ha reconocido a su gobierno, no importa que el de Washington no le otorgue aún su reconocimiento oficial. Texas está con Obregón porque Obregón está con Texas. Dice Martha Strauss Newman que la razón de esta repentina simpatía obedecía a cuestiones de carácter económico, pues México era la puerta para el establecimiento de fábricas industriales y textiles y eslabón del comercio estadounidense hacia el mercado
latinoamericano. En una supuesta intervención en la Cámara de Diputados, Octaviano A. Larrazola, exgobernador de Nuevo México, prometiendo el reconocimiento, dijo que por su amor a México se establecería en el país una fábrica de automóviles, para la cual ya había negociado exención de derechos y contribuciones, y que Obregón ofreció dinero para la inversión y que a cambio él trabajaría por el reconocimiento. El ex gobernador de Texas, William P. Hobby, en 1919 pedía la intervención estadounidense en México, disfrazándola de la más amistosa de las intervenciones de Estados Unidos en México. También este intervencionista se volvió repentinamente devoto amante de México. Fundó un periódico para defender al país y en Saltillo formó un poderoso consorcio minero de $8 millones. El periodista Nemesio García Naranjo dejó al descubierto que Hobby, en junio o julio de 1921, obtuvo la firma de Obregón para un contrato por el cual el gobierno mexicano se comprometía a comprar llantas de acero para ferrocarril por varios millones de dólares. Hobby negoció ese pedido con una poderosa empresa y a cambio de su servicio recibió nada menos que $25,000 del Tesoro mexicano y mano libre para adquirir negocios en nuestro país. Francisco Bulnes, el famoso Francisco Bulnes, criticaba los negocios y el despliegue propagandístico de Obregón con dinero público. El presidente, en septiembre de 1921, ofreció a los países centroamericanos la construcción en forma gratuita de estaciones telegráficas a un costo de $50,000 cada una, costo que pagaría el gobierno mexicano. La cadena propagandística alcanzó proporciones ilimitadas. El gobierno mexicano gastó miles de pesos en prensa, agentes y en espías. Incluso el ministro italiano informó que recibió promesas de mucho dinero si su gobierno establecía relaciones diplomáticas con México. Uno de los voceros que más se oponían al reconocimiento de México era William F. Buckley, quien en una entrevista de prensa se quejaba de que la deuda mexicana con la compañía extranjera que proveía de luz al país era de 7 u 8 millones. Pero en cambio el gobierno de Obregón gastó 15 millones de pesos en llevar a México, en traer a México al gobernador de Texas y a su séquito con propósitos propagandísticos. Era famosa aquella frase de Obregón, que no había un general que resistiera cañonazos de 50,000 pesos. Bueno, no había gobernadores, ni senadores, ni periodistas, ni sacerdotes que resistieran, y hasta la fecha, esos cañonazos de 50,000 pesos. En tanto, el pueblo padecía miseria, hambre, no había reparto agrario, no había justicia sindical. Muchos fueron los enemigos de México que cambiaron su forma de pensar a raíz de recibir concesiones, dinero y otros medios utilizados por el gobierno de Obregón. Dice Martha Strauss que el cambio más notable fue el de William Randolph Hearst,
dueño de la tal vez más grande cadena periodística de los Estados Unidos. Sus propiedades en México para 1910 ascendían a más de $4 millones y más de 500,000 hectáreas de tierra, protegidas por el régimen porfirista, pero amenazadas durante la revolución desde 1916. De su rancho Bavícora, se dice que Villa le robó 60,000 cabezas de ganado y luego fue ocupado por tropas carrancistas, por lo cual Hertz incrementó sus ataques y calumnias en contra de México, llamando a una intervención militar. Sin embargo, a partir de agosto de 1921, la cadena Hertz giró 180 grados en el tono de sus artículos en relación a México. Después de esa fecha, Randolph hizo constantes viajes a México para inspeccionar sus propiedades en Chihuahua y en Campeche, entrevistándose largamente con Obregón, y en un banquete que le ofrecieron en Celaya, alabó al presidente, afirmando que éste consolidaría la paz y encauzaría el país por el camino del progreso. Nadie dudó entonces de que Hertz recibía grandes beneficios por parte del gobierno mexicano. Incluso el presidente estadounidense Harding comisionó al Buró de Investigaciones del Departamento de Justicia a estudiar el caso Hertz, concluyendo que Obregón le había pagado al periodista una cantidad no determinada, además de otorgarle diversas concesiones a cambio de publicidad favorable a su gobierno. Luego Hertz se volvió un gran defensor del reconocimiento al gobierno de Obregón. Finalmente, dieron inicio las conversaciones de Bucareli. Los representantes mexicanos fueron Ramón Ross y Fernando González Roa. Por parte del gobierno de Estados Unidos, Charles Beecher Warren y John Barton Payne. Después de largo periodo de pláticas, se firmaron los tratados de Bucareli, y el 31 de agosto de 1923 se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Pero de este interesante tema continuaremos hablando el día de mañana en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, después, que pasa siempre, después del informativo de las 10 de la noche. Y con este fondo que estamos viendo aquí, que es una fotografía de Manuel Ramos, es la entrada de las tropas zapatistas al Zócalo de la Ciudad de México en 1914. Con este fondo de esta bella fotografía nos despedimos de ustedes. Gracias por su atención. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.